Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Para vencer, alza tus ojos, mira a tu alrededor. Y ya con nosotros el programa Testifiquemos. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Dios, gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Dios del cielo. Gracias, Jesús. Padre, gracias. En esta hora, Dios mío, te doy la honra y la gloria, Señor, porque me permites estar en este espacio, Señor, una vez más en este nuevo año, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios del cielo, por tu piedad, por la palabra que sigue fluyendo, mi Dios del cielo, a todos aquellos amigos y hermanos, Dios mío, que se encuentran en la sintonía. Padre, tú conoces su necesidad, mi Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo, Padre, y te pido de una manera pues hermosa, Dios mío, Padre, que tú colmes cada corazón de bendición de tu palabra, Dios del cielo, Padre, sea la guianza, Dios del cielo, para nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Bien, hermano, Dios les bendiga, y a los amigos que se encuentran también en el espacio del internet y en Facebook también. Este es su hermano José Alexis Febre y su programa pues Testifiquemos. Damos gracias al Señor. Dios ha sido bueno, y en este nuevo año, el primer programa de este año que Dios pues nos concede estar en buena salud, en alegría, en contentura de alma, para poder compartir pues la palabra, el consejo de Dios. La palabra de Dios pues no escasea, Dios sigue moviéndose, la palabra de Dios pues sigue pues dándonos la dirección, porque pues queda muy poco tiempo para que nosotros pues seamos levantados, y aquellos amigos que nos escuchan pues Dios sigue teniendo una palabra y Dios sigue mostrando el camino, y el camino pues es Jesucristo. Así que todos aquellos hermanos míos que estén ahí en la sintonía, y aquellos amigos, Exoné Claudio, si estás ahí pues en el Facebook, que Dios te bendiga mucho, Exoné, y todos aquellos pues que se encuentren en la sintonía, que Dios les guarde. Le envío pues un saludo cálido a mi pastora, si están escuchando a mi amada esposa también, que Dios te guarde, que Dios te bendiga pues mucho. Reciban saludos también de la esposa de Johnny, que están aquí escuchando. Están aquí en la casa del Señor, su amada hija también. Y reciban saludos también de la hermana Lourdes, y reciban saludos también de Johnny. Johnny tiene asistencia perfecta, nunca se ha perdido un culto, nunca se ha perdido aquí un programa, siempre está ahí. Alabado sea el nombre de Jesús, es el oyente fiel, poderoso Dios. Así que Dios le bendiga mucho, Johnny, en este nuevo año que comienza, que Dios te dé la fortaleza, Johnny, para poder seguir haciendo pues la voluntad de nuestro Señor. Amén. Así que pues vamos a estar compartiendo, ¿no? En esta tarde ya, ¿no? En el libro pues de Jeremías, a poderoso Dios, en su capítulo número 45. Y voy a estar dándole lectura a los versículos del 1 pues al 5, alabado Dios. Y dice la palabra pues del Señor. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: así dicho Jehová. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandeza? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuere. Y se me olvidó, Freddy, si estás en la sintonía, Freddy, un abrazo. Dios te cuide mucho, Freddy, Dios te guarde, y espero verte pronto, Freddy. Dios te cuide. En esta palabra que leí, hermano, este tiempo en que se encontraba pues Jeremías no es un tiempo, es la realidad de lo que está ocurriendo pues hoy en día. Y Dios llama a este hombre, a Jeremías,
siendo un joven y con un llamado de parte del Señor para llevar la palabra del Señor en un tiempo muy difícil, en un tiempo cuando la gente se habían corrompido, cuando la gente estaban dándole la espalda a Dios, cuando la gente estaba siguiendo sus propios caminos, cuando la gente estaban viviendo la palabra del Señor a su conveniencia, según sus gustos, como les gustaba, como querían, y no según la voluntad de Dios. Habían apostatado del Señor, le habían dado la espalda reiteradas veces al Señor, aun cuando Dios pues les hablaba, aun cuando Dios les mostraba la misericordia, la gente seguía viviendo el Evangelio como querían, no de la manera que Dios lo establecía. Y Dios llama a este hombre de la misma manera que Dios sigue llamando a hombres y mujeres valientes, que se atrevan a proclamar la palabra del Señor tal cual está escrita, estar asumiendo los retos que conlleva esto, porque predicar la palabra tal cual está, pues no es fácil. Así que Dios llama a este hombre con un mensaje profético, con un mensaje de juicio sobre las naciones y sobre el pueblo de Dios, porque dice la palabra que el juicio de Dios comienza por la casa del Señor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío y el pecador? Así que pues es el tiempo presente que nosotros estamos viviendo, es muy parecido, podemos decir así, hay una relación muy directa hacia ese tiempo en que pues Dios está dándole esta palabra a este hombre, tocante a lo que Dios pues al tiempo de nosotros pues entendemos por las señales que están establecidas en la palabra y el cumplimiento de ellas, que queda pues muy poco tiempo. Es un tiempo de gracia en que estamos viviendo para aquellas personas que no han aceptado a Cristo, pues puedan venir a Cristo, y aquellas personas pues que le servimos al Señor podamos afirmarnos pues más al Señor, podamos afinar nuestras vidas y buscar lo de Dios. Y eso es una de lo que vamos a estar compartiendo pues en esta tarde. El hecho de que hay personas que están buscando grandeza, que quieren alcanzar muchas cosas pues en el Señor, pero no quieren alcanzar o no tienen su mirada puesta, porque el enemigo de las almas le gusta pues cegar el entendimiento de la gente para que la gente no alcance lo que Dios tiene para ellos. Hay gente que quiere alcanzar pues en este tiempo pues los títulos, quieren alcanzar muchas cosas por sus medios, pero lo de Dios pues no lo están alcanzando. Y en este tiempo pues en el que estamos viviendo, como mencioné, pues la trompeta está por sonar, queda pues poco tiempo, ¿no? Dios sigue moviéndose y Dios sigue trabajando, entonces pues hay una labor que hacer, pero lo triste del caso es que mucha gente pues están dejando la labor a la cual Dios les encomendó para hacer pues, para buscar grandeza, para buscar aquellas cosas que anhelan en su corazón, y el corazón pues es engañoso y es perverso. Y dice la palabra pues tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que Dios pues guíe nuestro corazón pues para hacer su voluntad. Y dice la palabra que aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Antes de entrar pues directamente a lo que está en esta palabra, en estos días me pregunta pues uno de mis compañeros pues de trabajo, y me hacía pues porque ellos pues me preguntaron si yo había estudiado esto y lo otro, si había ido a la universidad. Pues yo le había dicho pues que sí. Me hicieron pues una aseveración del por qué yo pues estaba pues trabajando allí, y quizás pues me hicieron una pregunta, ¿no?, en ese momento. Y quizás pues por si pues pensaran que yo pues fuese un pecado el hecho de que yo quisiera alcanzar mayores cosas, ¿no?, que estar ahí. Pero pues Dios empezó a fluir, Dios empezó a hablarles, a ministrar sobre el hecho de que uno se niega a lo que uno quiere por alcanzar lo de Dios. Y hay gente que no se quieren negar para alcanzar lo que Dios quiere. Y si nosotros queremos alcanzar lo que Dios quiere, pues simplemente pues hay que negarse. El negarse no es fácil, porque el hecho del negarse uno tiene que dejar lo que uno piensa, lo que uno siente, porque lo que uno siente y lo que muchas veces uno piensa es contrario a lo que uno está viendo, lo que Dios le está pidiendo a uno.
Dios nos pone retos delante. Y los retos en este tiempo pues no son fáciles, porque el enemigo de las almas, sabiendo que le queda poco tiempo, se ha levantado con grande ira. Así que la oposición que hace el enemigo de las almas es terrible. Entonces es necesario que nosotros tengamos las armas del Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Porque hay gente que han dejado de hacer la voluntad de Dios, hay gente que han querido alcanzar grandeza, hay gente que quieren títulos, hay gente que quieren posiciones, pero no quieren alcanzar lo que Dios quiere. Y su mirada ha sido desvirtuada pues por su propio ego, por sus propios deseos, por las cosas que ellos quieren, y no por la voluntad del Señor. En este caso, o en esta parte de lo que hemos leído de la palabra, Dios le dice a Jeremías, le da unas palabras sobre pues el juicio que Dios iba a derramar sobre Judá. Y dice la palabra del Señor que este hombre, Baruc, era un escriba, y Baruc se encontraba con Jeremías, y Jeremías pues le da unas palabras de parte del Dios del cielo a Baruc, y estaban escritas en un rollo, y se las lleva, Baruc se las lleva al rey Joacim, que era hijo de Josías, el rey de Judá. Y dice la palabra del Señor que cuando estas palabras llegaron a la presencia de este rey, y se le leyó el rollo de lo que estaba escrito aquí sobre lo que Baruc había escrito, que eran las palabras de Dios a través del profeta Jeremías, el rey rompió el rollo, lo rasgó y quemó el rollo también. Y así hay mucha gente hoy en día que se burlan de los siervos de Dios que ministran la palabra tal cual está. Por eso es que no es fácil, hermano, porque hoy en día la gente están viviendo el evangelio acomodado, están viviendo un evangelio pues según sus propios, pues de la manera que ellos lo ven, y no según la revelación que está establecida pues en la palabra de Dios. Y dice la palabra que un segundo rollo fue escrito, como ya aún habían sido escritas otros juicios de parte del Señor, pero la actitud del rey pues fue la misma, alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice la palabra, y lo que queremos recalcar es que este hombre, Dios le dice pues a Baruc, le dice: ven acá, mira, yo voy a destruir a los que edifiqué y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Dios iba a decretar un juicio terrible. Y Dios le hace una pregunta, le dice: pero ven acá, y tú vas a buscar grandeza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos alcanzar en el Señor? ¿Qué es lo que entonces los siervos y los hijos de Dios están buscando en el Señor? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia en este tiempo? Hay mucha gente que están desenfocada. Hay mucha gente que han perdido el norte de lo cual es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores. Pero dice la palabra del Señor, y me llamaba la atención hoy, que es para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y la palabra ministerio, el que tiene un ministerio tiene la labor de un esclavo. Y ¿por qué un esclavo? Porque nosotros somos esclavos a la voluntad de Cristo. Pero dice más, dice que es para que los santos se puedan perfeccionar, ¿no? A fin de que alcancemos también esa estatura, esa plenitud en Cristo Jesús. Así que es para el beneficio de otros. Así que el enfoque de que tienen muchos en este tiempo es errado. Hay cosas que se están haciendo para el lucro personal, para el beneficio propio. Entonces, nosotros no podemos caer en eso, porque entonces se pierde de perspectiva lo que Dios quiere hacer. Como hoy pues se mencionaba, hay muchas personas que están teniendo muchos fracasos, porque entonces cada vez más nos volvemos seres humanos dependientes. Y no nos volvemos seres humanos, pues sí, dependientes de nosotros mismos, personas autosuficientes. Y nosotros no podemos ser autosuficientes, nosotros somos personas dependientes del Dios del cielo. Porque el camino lo tiene Dios, la palabra del Señor muchas veces, como se menciona pues en este lugar, ¿no? Y en los estudios bíblicos, en muchos lugares la palabra del Señor está escaseando. La gente tiene un concepto errado de lo que es el evangelio del Señor. Están viviendo un evangelio ficticio, por encima, un evangelio que está fuera de la razón, un evangelio que realmente pues no tiene sustancia y no tiene peso, pues porque viven una vida pues religiosa, pues porque viven según la vanidad de su mente, porque viven según sus designios, porque viven según pues lo que ellos creen. Y yo no puedo vivir la palabra del Señor según lo que yo creo.
Es un problema porque Dios tiene propósitos para con cada persona. Cada persona en la casa del Señor es sumamente importante, pero entonces, ¿qué es lo que están buscando los siervos de Dios? ¿Qué es lo que está buscando la iglesia del Señor? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? En este año, yo no sé cuántas metas quizás la gente se trazó, cuántas cosas la gente han querido poner delante de sí, de si quiero alcanzar un sinnúmero de cosas, pero en todas las cosas que quieren alcanzar, verdaderamente estará el Señor en eso. Esas cosas fueron puestas delante de la presencia del Señor para que el Señor pues dirija nuestros pasos, dirija nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la iglesia del Señor? Dios nos dio una encomienda a nosotros como iglesia y Dios nos dijo que teníamos que llevar este evangelio, que teníamos que predicar a toda criatura. Aquel que fuere bautizado y creyere, pues iba a ser salvo. Entonces nosotros somos sal de la tierra, nosotros tenemos una encomienda. Y como mencionamos, hay gente que está esperando pues tener alguna posición, algún cargo en la iglesia, y se ha mencionado en muchos lugares para poder servir a Dios. Yo no tengo que tener un cargo para poder servirle al Señor. Mi servicio al Señor, mi gratitud al Señor. ¿Cuántas personas hay por ahí que yo pueda proclamarle una palabra? Porque el asunto es que yo poniéndome en las manos del Señor, y no hay cosa pequeña, ni no hay cosa insignificante en los ojos del Señor. Todas aquellas cosas que yo haga en la presencia de Dios, según la voluntad de Dios, es algo grande y maravilloso que recibe recompensa en el día futuro. El problema es que la gente quiere recibir la gloria de los hombres, la vanagloria de este tiempo, el reconocimiento de la gente, pero entonces el reconocimiento de Dios, ¿dónde está? Hay cosas que se hacen en el secreto, hay cosas que se hacen en lo oculto, que la gente nadie sabe, pero delante de la presencia del Señor están escritas. Y entonces no es entonces la posición que yo tengo, no es el ministerio que Dios me dio, porque estamos viendo pues nuestra vida a través del ministerio o la posición que tenemos, pero entonces yo como creyente, yo como persona delante de la presencia del Señor, entonces ¿dónde está eso? Entonces estamos viendo el valor, muchas veces vemos el valor de la gente por la posición, por lo que estudió o por lo que es, y entonces es errado porque delante de la presencia del Señor es que verdaderamente tenemos el valor. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes? ¿Quiénes somos nosotros delante de la presencia pues del Señor para vivir conforme a esa voluntad de Dios? Hay quizás un montón de personas que en el tiempo cuando Jesucristo venga a premiarlos, mira, se van a quedar en cero porque lo que estuvieron haciendo, el trabajo que estuvieron realizando, lo hicieron por vanagloria, lo hicieron por contienda, lo hicieron por creerse mejor que el otro. Y eso no funciona, hermano. Eso realmente delante de la presencia del Señor pues no lleva fruto. Entonces, ¿qué realmente es la grandeza de nosotros pues servir a Dios? ¿Cuál es la grandeza pues del servicio? En el libro del Evangelio el Señor Jesús pues le hablaba a los discípulos y ocurría algo maravilloso, porque antes de Jesús pues padecer las cosas pues que anunciar la traición de Judas, Dios le dio una enseñanza a sus discípulos, y estaban con él aparte los discípulos, y Jesucristo dice que se quitó entonces, puso un lebrillo, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó, y entonces puso agua un lebrillo, entonces comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y ese era el Dios del cielo al cual nosotros le servimos. Entonces el Dios del cielo vemos que no vino para ser servido, sino vino para servir. Y nosotros como creyentes venimos entonces para servir. Ahí hay grandeza en eso. Cuando nosotros somos humildes y ponemos nuestra vida por los demás, eso es algo grande delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros todo lo que se hace según la voluntad de Dios alcanza recompensa, y es grande delante de los ojos del Señor cuando lo hacemos en la voluntad de Dios. Yo no sé qué esperaba Baruch recibir, yo no sé, yo me imagino que, decía, pues yo estoy al lado de Jeremías y quizás pensaba en alguna posición delante de los ojos de los hombres, pero lo mayor que Dios pues le iba a dar a este hombre era que por medio de la obediencia que había tenido y por haber escrito las palabras fielmente y haberse presentado delante de los líderes y haber leído con valentía las palabras que estaban escritas allí, que le evidenciaban a ese pueblo que estaban mal, que el juicio de Dios venía y era inminente por la manera en que ellos estaban viviendo, porque vivían como les daba la gana, alabado sea el nombre de Jesús. Pues Dios le iba a dar su vida por despojo. Entonces, ¿qué es verdaderamente lo que queremos? Dice la palabra que, mire hermano,
los cielos van a ser conmovidos. Lo que viene para esta tierra es terrible. Y si hay algo de valor que nosotros tenemos como creyentes es el hecho de podernos irnos con Jesucristo para el cielo. Es el hecho de nosotros en ese día glorioso del arrebatamiento podernos irnos con Él. Y de aquellas cosas que hicimos, esas cosas tienen recompensa. Entonces, ¿de qué me vale a mí entonces la vanagloria? ¿De qué me vale a mí alcanzar posiciones terrenales? No es tiempo para eso. Dios le dijo a Baruch, mira, no busques eso. Yo voy a destruir todo este lugar. Entonces tú estás buscando grandeza. ¿Qué es lo que entonces estamos buscando? O sea, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Para dónde vamos con el Señor? Le hemos preguntado este año al Señor, Señor, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer este año? ¿En qué yo puedo ser útil en la obra en este año? Jesucristo dice a la palabra que puso su vida, dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, haced lo que yo los mando. Jesucristo puso su vida por nosotros. El problema es que mucha gente no quiere poner la vida por Cristo. Hay mucha gente que no quiere padecer. Dice que fueron traspasados, mucha gente traspasados de dolores. ¿Por qué? Bueno, porque no quisieron sufrir lo oprobio de la cruz. Hay gente que no quiere sufrir lo oprobio de la cruz. Hay gente que no quiere menospreciar el oprobio de la cruz porque la cruz pesa. Como hoy se ministraba, y la cruz no es fácil, y hacer y cumplir la palabra del Señor y que esa palabra de Dios en nuestra vida se cumpla, eso no es fácil, conlleva un sacrificio, conlleva que nosotros verdaderamente pues tenemos que ser personas, tenemos que poner un esfuerzo físico, tenemos que buscar esa presencia de Dios y buscar esa misericordia de Dios para poderlo hacer, porque en medio de todo eso van a estar las oposiciones. ¿Qué es realmente lo que queremos como pueblo? ¿Qué realmente es lo que tú, amigo, quieres alcanzar en esta vida? Muchas veces la gente piensa en grandezas, en riquezas, en posiciones, en cosas que se esfuman con que van a dejar de ser. Pero nadie piensa, muy pocas personas piensan y dicen, bueno, pero ¿qué yo puedo hacer para el Señor? Déjame decirte una cosa, que todo lo que tú puedes alcanzar en esta vida tiene un plazo, tiene un tiempo, en un momento dado, porque dice la palabra que somos como la sombra que pasa y somos como la hierba del campo. Un día estamos y al otro día pues no vamos a estar. Lo que permanece y lo que perdura es lo que nosotros hagamos en la presencia de nuestro Señor. Y yo no estoy diciendo que alguna persona pues pueda ponerse unas metas. El problema es que cuando nos enfocamos en que sean nuestras metas, alabado sea el nombre de Jesús, y que no sean las metas de Dios, y ahí es cuando fracasamos. Ahí es cuando nuestra vida es una vida pues como los demás, una vida sin propósito. Y lo peor en este mundo es vivir una vida sin propósito, porque las cosas, dice la palabra del Señor, que nuestra vida es vanidad, y las cosas que hay en este mundo son vanas. El hecho de nosotros pues alcanzar posiciones delante pues de los hombres, un día pues va a dejar de ser. El hecho de que nosotros podamos dejar un legado en la presencia del Señor, de que hicimos la voluntad de nuestro Señor, de que con nuestra vida pudimos marcar a otros, de que nosotros pudimos ponernos en las manos del Señor y llevar este evangelio glorioso del Señor Jesús, como hicieron esos apóstoles que menospreciaron sus propias vidas y dieron su vida por el evangelio de Dios. Qué mayor gloria que esa. La mayor gloria de Jesucristo no fue aquellas personas que sanó, no fueron todos aquellos demonios que sacó. La mayor gloria de Jesucristo fue que en aquel momento, cuando no quiso ir a la cruz del Calvario, dijo, Padre, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Y dice la palabra que por el gozo puesto delante de él, dice que sufrió la cruz. Y hasta hoy en día, mira la bendición que eso pues ha traído. Yo no sé qué Dios quiere que tú hagas, yo no sé cuáles son los planes de Dios para con tu vida, yo no sé qué tú tienes en tu mente o qué tú te has propuesto hacer. O qué, amigo que me escucha, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú has planeado para con tu vida. Pero yo te digo sí algo, que cuando nos ponemos en las manos del Señor, Dios tiene un plan perfecto para con cada uno de nosotros. La pregunta es si nosotros queremos eso, si nosotros queremos en este nuevo año, Dios quiere tomar nuestras vidas para cumplir los propósitos. Hay gente que han dejado de alcanzar los propósitos de Dios. Hay gente que se le ha perdido el rumbo del camino. Hay gente que están viviendo y viven pues enajenados de los propósitos que Dios tiene. Viven de una manera y viven un evangelio, pues no lo sé, simplemente viviendo por vivir, y nosotros no podemos vivir por vivir. Hay una razón de ser en nosotros y no son las grandezas, alabado sea el nombre de Jesús, no son aquellas cosas que perecen, es hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, y cuando aquellas personas Jesucristo le enseñaba pues la grandeza de lo que es la necesidad, lo que es la humildad, y hablamos ahorita de las cosas pequeñas, de nosotros poner la vida por los hermanos. Cuando uno se propone a servirle a los hermanos, cuando uno se propone poner su vida
para el beneficio de otro. A veces pasamos la vida viviendo para nosotros mismos. Y muchas de las cosas que el hecho pues, de alcanzar las grandezas, como le pasaba pues a Baruch, es porque queremos vivir para nosotros mismos. Queremos vivir para nosotros pues vivir una vida cómoda, vivir una vida pues fácil, vivir que la gente pues nos adulen, pues que nos sintamos bien. Hay cuánta gente, cuántos pastores y cuántos ministros hablando sanganerías, hablando cosas que realmente no edifican, viviendo pues para que los hombres pues los carguen, viviendo para que la gente muchas veces tristemente les den, han dejado de ser los siervos que eran de parte del Señor, y mucha gente acobardándose y no queriendo ministrar la palabra tal cual está, por miedo a la persecución, por medio de la crítica, por medio de lo que dirán, por medio pues quizás perder el beneficio económico que tienen, porque pues tienen quizás algún título, como la gente los ve. Todas esas cosas son para alimentar el ego, todas esas cosas no sirven para nada. Mucha gente que saben dentro de sí mismos que han dejado de ser la persona que eran, que han dejado de estar delante de la presencia del Señor como deben de estar. Y Dios quiere despertar sacar eso de la mente de la gente, para que la gente verdaderamente entienda que la verdadera grandeza es hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea. Miren, limpiar la casa del Señor, eso es una grandeza maravillosa delante de los ojos del Señor. Eso es algo honroso delante de la presencia del Señor. Es realmente como yo lo hago, con la disposición como yo lo hago. ¿Cómo está mi vida para hacer eso en delante de la presencia pues del Señor? ¿De qué vale que uno tenga títulos y uno tenga posiciones y la vida del Señor, la vida mía con Cristo pues sea un desastre? Alabado sea el nombre de Jesús. Así le pasa a muchas personas. Los títulos no van a salvar a nadie. Las grandezas, lo que la gente, los hombres están persiguiendo, pues no los van a salvar. Pues entonces es algo que no tiene sentido. No tiene sentido de que yo quiera vivir de esa manera, no tiene sentido de que yo quiera alcanzar lo que yo me pretendo alcanzar, y lo que yo pretendo alcanzar es por un poco de tiempo, pero lo que hacemos para el Señor perdura. Y todas estas personas que vemos en la palabra del Señor, mire cuántos años han pasado, pero sus hechos, mire, perduran y están aquí. Los fracasos de muchos también, poderoso Dios, que es para nuestra enseñanza, están plasmados aquí. Pero la importancia en esta tarde es eso, de que tú se ministraba hace unas semanas atrás que volviéramos al muro. Aquí se ministraba y se predicaba que la gente volviera a trabajar, que la gente volviera a hacer cuánta gente no están en la casa del Señor, que saben que no están haciendo nada para el Señor, que saben que Dios, aquellas herramientas maravillosas que Dios ha depositado, porque Dios nos va a demandar también por aquello que Dios nos dio. Personas que están colmadas de bendición dentro de los templos de la casa del Señor, pero eso no se pone delante de la presencia del Señor. ¿Cuánta gente ha escondido el talento que tiene? ¿Cuánta gente, cosas que Dios ha depositado, bendiciones terribles que Dios les ha depositado? Tanta gente que tiene necesidad allá en la calle. Mire, hermano, nosotros somos una bendición caminando porque con nosotros está el Señor. Y si con nosotros lo más que hay es necesidad, hermano. Pero, ¿dónde está mi mente? O sea, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Dónde yo estoy proyectado? El problema es que, y el asunto de este tiempo es la proyección de la iglesia. La proyección de quiénes somos en el Señor. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos la iglesia poderosa. Mire, es tiempo de que la iglesia despierte y vuelva a ese primer amor, a la pasión por Cristo, a buscar la vigilia, a buscar los ayunos. Mire, en muchos lugares el ayuno ni se menciona, hermano. A buscar lo que es buscar la presencia del Señor, el poder de Dios. Muchos lugares que son litúrgicas, lo que es un lugar, un club social, la iglesia no es un club social. Y si tú estás en un lugar donde se te predica lo que tú quieres escuchar y es como un club social, mira, vete de ahí. Búscate un lugar donde se ministre la palabra del Señor. Búscate un lugar donde hay una persona firme que se para a ministrar la palabra tal cual está. Porque la palabra tal cual está es la que va a salvar nuestras almas. ¿De qué vale un ministro que esconda la palabra del Señor y Dios en el día posterior le reclame porque no predicó la palabra tal cual estaba? Eso no tiene sentido. ¿De qué vale que yo tenga los bolsillos llenos porque pues yo quiero que la gente se sienta bien y porque yo quiero vivir una vida cómoda y delante de los ojos del Señor yo soy una persona asquiante delante de mi vida sea asquiante delante de la presencia del Señor porque simplemente quiero vivir una vida cómoda, porque quiero alcanzar grandeza? Usted sabe el montón de gente que está alcanzando ministros, gente de Dios alcanzando grandeza, evangelistas, un montón. Usted los ve por aquí brincando de aquí para allá buscando la grandeza, buscando el sensacionalismo, que la gente los reconozca, que la gente, mire, usted no es nadie.
Porque dice la palabra que aquel que quiera pues ser algo siendo nadie, así mismo se engaña. Mire usted, nosotros no somos nadie. Nosotros somos simplemente instrumentos que Dios escogió para llevar esta palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros somos personas que dice la palabra que nosotros no servimos para nada, hermano. Dice la palabra que somos siervos inútiles. Y algo que es inútil es que no sirve para nada, pero Dios nos usa como quiera. El problema es que la gente no se quiere reconocer, la gente no quiere ver realmente quiénes somos. Mire, nosotros por su misericordia vivimos y estamos aquí, pero vivimos con un propósito. Hay gente que yo no sé, que quieren alcanzar un montón de cosas, es una vida vana. Hay gente que tienen que volver de nuevo a reenfocarse y mirarse verdaderamente quiénes son delante de la presencia de Dios. Hay gente que van y sus ministerios van rumbo al camino que ellos pues han dispuesto, pero no se han detenido a pensar si verdaderamente van dispuestos al propósito del Señor. Y yo no sé si hay un ministro que me está escuchando, algún evangelista que me esté escuchando, pero yo te voy a decir una cosa. Es menester de que tú le preguntes al Señor si tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Si tu ministerio va conforme a donde tú tienes que llevar las cosas. Sí, porque entonces ¿de qué vale entonces de que sigas viviendo y sigas haciendo lo que piensas en tu mente estar haciendo si verdaderamente no estás en pos de lo que Dios quiere? Estás perdiendo el tiempo, déjame decirte. Y es triste de que en aquel momento, cuando Jesucristo vaya a dar los galardones, pues te quedes en cero porque quisiste hacer lo que tú quisiste y no lo que Dios quiso. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que despertar, hacer lo que Dios... Es que esto está... Yo no entiendo cómo hay gente en la casa de Sion que no lo entiende. Que esto es un asunto de Dios y si es un asunto de Dios, pues yo tengo que preguntar a Dios. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres? Mi vida te agrada. Señor, mira, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde vamos? No es tiempo de buscar la grandeza. No es tiempo de buscar el reconocimiento de la gente. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta también. Y no se trata de hacer mucho, porque esto no depende ni del que quiere ni del que corre. Porque hay mucha gente que están corriendo para aquí, para allá, corriendo a lo loco. No depende de eso. Es de aquel que Dios tiene misericordia. Hay gente que Dios lo llama a un ministerio. No, yo quiero, como se ministraba hoy, muchas veces se dice. Hay gente que Dios lo llama a ser pastor. No, yo quiero ser evangelista. Pero ¿y tú sabes cómo lo vas a hacer? Por tu propia cuenta. Eso no funciona, es que eso es imposible. Yo no entiendo cómo hay gente que no comprende en eso, que no depende de lo que tú puedas predicar por tu propia cuenta. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y tenemos este tesoro en vasos de barro, así que esto depende del Espíritu Santo de Dios. Ese es el problema hoy en día, que la gente está caminando y están viviendo sin el Espíritu, sin la dirección del Espíritu. Eso es un desastre. En muchos lugares eso es lo que está pasando, eso es un desastre. Concilios que van rumbo abajo y es un desastre. ¿Saben por qué? Porque han dejado la dirección del Espíritu. Y para yo cumplir lo que Dios quiere, porque han querido alcanzar muchas cosas, como Baruch le pasó, quieren alcanzar grandeza, quieren alcanzar, yo no sé, quieren dejar los vituperios para alcanzar pues la grandeza, muchas veces delante de los hombres. ¿Qué problema tiene la gente delante de los hombres? Jesucristo dijo en su palabra que no temiéramos a los que pueden matar el cuerpo, que tuviéramos temor y miedo, sí, aquel que puede matar el cuerpo y el alma de nosotros echarla en el infierno. Ese es el Dios de los cielos. Entonces tenemos que situarnos donde tenemos que situarnos. Algún hermano mío que me está escuchando, es tiempo de querer lo que Dios quiere. Es tiempo de uno enfilarse a lo que Dios quiere, si es que tú lo quieres hacer, porque esto no es algo que sea obligado. El hecho de yo venir aquí, el hecho de que Johnny esté haciendo lo que Johnny hace, preparando todo esto que usted ve aquí atrás, todos estos jarrones bonitos que él pone, la pantalla que está aquí, eso no es obligado. El hecho de que yo venga de mi casa a compartir eso no es obligado. Dios no me obliga a eso. Pero Dios en su misericordia nos abre las puertas, porque nosotros vamos a hacer, pues mira, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con gozo y con alegría. Si Dios te mandó a hacer, yo no sé qué Dios te mandó a ti a hacer, pero lo que Dios te mandó a ti a hacer, hazlo según las fuerzas del Señor. Dios le dijo a aquel hombre, a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Gedeón no tenía ninguna, pero iba a ir con las fuerzas de Dios. Ve con las fuerzas de Dios. Si sabes que no estás trabajando en el muro, mira, comienza a buscar la presencia del Señor. Hay que volver al ayuno. Hay gente que no pueden asimilar esta cosa. ¿Sabes por qué? Porque están en la carne. Tristemente esa es la realidad. Porque han dejado su vida espiritual, y los descuidos espirituales, mira, cuestan. Cuando nosotros estamos caminando fuera de esa voluntad de Dios, no podemos ver el propósito de Dios, no podemos ver el camino, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y no hay forma de que los asuntos espirituales del Señor los podamos hacer conforme que a nuestra humanidad.
Es imposible porque estos son asuntos de Dios. Entonces cuando la gente está en esa condición, que están siguiendo sus propias concupiscencias, sus propios deseos, eso es lo que sucede. Empiezan a buscar grandeza, empiezan a yo creo esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y en ninguno de esos en ninguno de esos planes está, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Es algo sencillo, pero le está costando mucho al cuerpo de Cristo, le está costando mucho a las iglesias del Señor, le está costando mucho a muchos siervos de Dios entender esto. Hay que volver de nuevo, humillarnos delante de la presencia del Señor a preguntar qué es lo que tú quieres. Este año comenzó. Ahora mismo para con todo lo que Dios tiene planeado para con este año. ¿Qué vamos a hacer con todas aquellas bendiciones que Dios tiene para con tu vida? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Hay que preguntarle al Señor, hay que ir de la mano del Dios del Dios del cielo para hacer la voluntad del Señor. Quitarnos de la mente aquellas cosas que muchas veces el enemigo, la misma sociedad nos empuja a nosotros querer hacer. Porque hay gente que quiere que nosotros hagamos esto. ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Y por qué no lo haces tú entonces? Sí, porque quieren que uno haga esto, uno haga lo otro, pero ¿y si Dios no te lo ha dicho? ¿Qué tú vas a hacer? Si Dios, la gente empujándote, entonces tú vas a correr por lo que la gente te dice, tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Así Dios te mandó, pues las cosas te van a salir bien. El problema es cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y ponemos la voz a escuchar la voz de los hombres. Cuántas cosas se pierden en el camino porque la gente empieza a dar opiniones. La gente, mira, pero ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿Y por qué tú no te dejas de hacer eso? Pues mira, hazlo de esta manera. Entonces quieren desvirtuarte de lo que Dios ya te dijo que hiciera. Lo que Dios te dijo que hiciera, esa es la voluntad de Dios. Vamos a buscar lo de Dios. Vamos a anhelar lo de Dios. Yo no sé qué le pasó a Baruch en este tiempo, porque Baruch estaba leyendo los juicios terribles que venían. La iglesia del Señor sabe los juicios terribles que vienen. El arrebatamiento viene, la gente lo quiera creer o no lo quiera creer. Entonces no es tiempo de yo querer alcanzar grandezas en esta tierra. Es tiempo de yo mirar para el cielo. Es tiempo de que nosotros miremos el blanco de la soberana vocación al Señor. Es tiempo de que nosotros anhelemos tener una vida espiritual para poder alcanzar lo que Dios quiere. Somos un cuerpo. Y nadie es más grande que otro. Hay gente, pues, hablando de la grandeza, hay gente que tienen ese problema. Hay gente que se cree más grande que los... Y eso, delante de la presencia del Señor, pues no funciona. Nosotros somos grandes cuando somos humildes y cuando somos pequeños. Porque somos delante de su presencia, alabado sea el nombre de Jesús. En un momento dado, habían dos hermanos que tenían un problema. Y estos hermanos tenían una pregunta. Y ellos querían saber quiénes de los dos, quiénes de ellos dos eran dos apóstoles, pues quién era el mayor. Jesucristo tomó un niño, lo puso y dijo, bueno, cualquiera que se haga como este niño, ese es el más grande. Entonces en la casa del Señor nosotros tenemos que entonces tener humildad y tener sencillez. ¿Para qué? Bueno, y reconocernos. Porque en la casa del Señor, pues que unos tengan más responsabilidades que otros, bueno, pues gloria a Dios por Jesucristo, pero todos somos iguales. Cuántas cosas y cuántas bendiciones se pierden en la casa del Señor por a veces nuestra actitud, la arrogancia, alabado sea el nombre de Jesús. No alcanzamos las cosas que Dios quiere hacer, que otras personas reciban bendición, porque en la casa del Señor muchas veces, a veces la gente quiere buscar lo suyo y no quieren buscar lo de Dios. No se quieren acomodar a lo que está establecido. Resisten a lo establecido por Dios, y los que resisten a lo establecido por Dios, mira, acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿por qué me tengo que resistir? ¿Por qué no hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué entonces buscar? ¿Sabe cuánta gente buscando lo suyo? Y entonces hay una pelea de perros y gatos en las congregaciones porque la gente está buscando lo suyo y no lo de Dios. Entonces, ¿qué van a alcanzar? Como congregación, ¿para dónde van? ¿Qué van a lograr en el Señor si esto trabaja en unidad? No hay de otra manera. Somos un cuerpo. Nosotros, pues, la mano no puede actuar como él. ¿Usted ha visto un ser humano caminando sin mover las manos? La gallina cuando camina mueve el cuello. ¿Usted no la ve? Que empieza a caminar y usted ve que el cuello va para adelante. Usted ve un ser humano caminando que no mueve las manos. Digo, a menos que no tenga manos, sea manco, ¿verdad? Pero con todo el cuerpo es funcional, y para eso, para que nosotros podamos ser la iglesia de Jesucristo eficaz y funcional, todo el mundo es importante. Entonces yo no puedo verme más que la otra persona. O sea, yo no puedo ver mi vida, porque ese es el problema, la gente, la grandeza, el hecho de qué es lo que la gente quiere alcanzar. Vamos a alcanzar la voluntad de Dios. Vamos a alcanzar y situarnos. Es tiempo de que nosotros nos metamos en el molde de Dios,
y donde Dios quiere que nosotros estemos para que alcancemos lo que Dios quiere. Sí, no hay mayor gloria y no hay mayor grandeza que esa. Estos dos hermanos, Jesucristo pues les dice, mire, le voy a decir una cosa, porque había una disputa entre ellos quién iba a ser el mayor, la grandeza. Y Jesucristo hablaba sobre la grandeza y el servicio. Y Jesús le dice, mire, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y sobre lo que ellos tienen, y sobre ellas tienen autoridad, pues son llamados bienhechores. Se encuentra en el libro de Lucas 22, versículo 24 en adelante. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Entendió eso? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Oye, lo grande está allá arriba. Lo grande y lo maravilloso, lo que usted siembra aquí, lo que usted haga aquí, lo maravilloso y las recompensas están allá arriba. Pero mira lo que dijo Jesucristo, que yo soy entonces, ven acá, ¿cuál es el mayor que se sirve? Porque cuando usted pues le están, si cuando va a un restaurante o cuando en el asunto de lo que es servir, pues la persona que está el sirviente y está la persona que se le está sirviendo. ¿Y cuál es entonces el que tiene mayor autoridad o es el más grande? Pues lógicamente el que está sentado en la mesa, el otro es un sirviente, pero Jesucristo le dice, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y si Jesucristo estuvo entre nosotros como el que servía, ¿nosotros qué entonces? El problema es que la gente quiere estar sentado a la mesa para que le sirvan. Y nosotros, Dios no nos llamó para que nos estén sirviendo. Dios nos llamó a nosotros para servir, para hacer un trabajo. Yo tengo una hermana aquí en la casa del Señor ahora mismo. Y esa hermana a veces yo me siento pues mal porque ella es muy, con algunas cosas pues servicial y yo pues, pero hermana, pues a mí no me gusta imprudentear a la gente. Pero ella me dice esto siempre. Para eso es que estamos, para servir. Eso me dice la hermana. Y entonces, ¿para qué estamos entonces como iglesia? Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Que nosotros no miremos las cosas del Señor como insignificantes. El problema es cuando nosotros empezamos a querer poner nuestra mirada en otras cosas. Entonces miramos lo que Dios... Miren, hay gente que lo pequeño no lo alcanza. Quieren alcanzar un montón de cosas y lo pequeño que está delante de ellos, que a sus ojos parece que es insignificante, mira, no lo es. No lo es, hermano. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? El pueblo de Israel no pudo alcanzar la bendición de Dios. Perdón. El pueblo de Israel no pudo alcanzar lo que Dios quería que ellos alcanzaran, poderoso Dios. ¿Cuántas vicisitudes no pasó el pueblo de Israel? ¿Cuántas vueltas no dio en el desierto? Porque no se proponían entrar en el molde de Dios a lo que Dios quería y fracasaron. Cuando uno no se propone a buscar lo que Dios quiere, a buscar la grandeza, a buscar lo propio, lo de uno, mira, uno va a fracasar. Dios no quiere que seamos cristianos fracasados, que muchos cristianos fracasados hay alrededor del mundo, lo digo. Pero Dios quiere que nosotros seamos cristianos que, mira, alcancemos la bendición de Dios. Que las cosas que Dios tiene para con nosotros, mire, Dios lo llamó a usted y cuando Dios lo llamó a usted, pues ya Dios tenía un plan trazado. Tiene que preguntarle al Señor qué es lo que Dios quiere que haga y cuando Dios lo ponga delante de usted, pues mira, hágalo. No se ponga a refunfuñar, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces usted empieza a cuestionarse. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Bueno, porque Dios lo dijo y si Dios lo dijo, pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a obedecer lo que Dios dice. La bendición de Dios se recibe donde Dios quiere y cuando Dios quiere, no como uno la quiere. Hay personas, como otras veces yo he ministrado, este hombre que tenía un problema, Naamán, es un hombre leproso. Naamán tenía muchas virtudes. Naamán decía que una persona que era delante de los ojos de aquel hombre de rey de Asiria, el hombre era una persona grande, pero Naamán era un leproso. Todas aquellas cosas que Naamán era y toda aquella pues opulencia, o como lo veían los hombres, porque por medio de él era un general y por medio de él, por medio de Dios, pues Dios había dado mucha victoria, así que no era por medio de Dios. Pero una persona era un leproso, hermano.
Y dice la palabra que este hombre, Dios tuvo que quitarle esa arrogancia. Es el problema, que Dios tiene que quitarle la arrogancia a la gente, porque la gente pues la grandece y esta cuestión. Mira, hay gente que Dios los va a humillar. Hay gente que están bien en lo alto, mucha gente que están corriendo por aquí, por allá, que usted lo está viendo. Mire, Dios está cansado de eso. Dios quiere sencilla y humilde, que se pongan en sus manos a hacer su voluntad. Eso es todo. Esto no es cuestión de saber, esto no es cuestión de títulos, esto es cuestión de un ser humano sencillo que se ponga a sus rodillas, que asume y le diga: Señor, ¿qué yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Esto es sencillo, así es. Y este hombre le decía: ven acá, porque lo mandaron allí al Jordán, a un río sucio, caudaloso. Y cuando se paró delante del Jordán, porque eso es otra, quería que el profeta saliera y le pusiera la mano, porque era Naamán, y proclamara el nombre de Dios y le proclamara su sanidad. Y Dios dijo: no, vete. El profeta ni salió de la casa, vamos. Ni salió de la casa. Le dijo: no, dile, vete, zambúllate 7 veces en el Jordán. Le mandó un mensaje, un recado, no, porque como era Naamán, y Naamán había llegado y había que resalir, había que recibirlo. Hay gente así, que hay que, irreverente, no, olvídese de eso. Seamos sencillos delante de la presencia, pues decir, somos iguales, hermano. Y la responsabilidad que Dios, pues ¿quién te la dio? Dios. Y después de eso, pues mira, pues seguimos siendo lo que somos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay gente que piensa que la unción que es de Dios, oye, te la dio Dios, cabezón. No es tuya, es de Dios. Es Dios fluyendo en ti. Hay gente que no entienden eso. Hay gente que yo no sé cómo se atreve a tomarlo de Dios. No, yo hice esto. Tú no has hecho nada, eso lo hizo Dios. Aún la gente que no, me gané tantas almas de pasión. ¿Qué te ganaste si el Espíritu Santo es que los convence de pecado, de justicia y de juicio? Yo no entiendo eso. No, porque yo ayuné, porque yo estuve orando, hiciste lo que tenías que hacer. Eso lo hizo Dios, dale la gloria a Dios. ¿Cuánta gente, mire hermano, pues eso es otro, no le dan la gloria a Dios? Y entonces están buscando lo suyo, el reconocimiento. Y este hombre nada más, no, ven acá, Abán y Farfar. Aquellos ríos de Damasco no son mejores que este. Yo quería un río limpio, un río bonito, esto y lo otro. La gente, pues, como quieren hacer las cosas. No, allí es que te vas. Es que ese es el asunto. La bendición de Dios se recibe cuando Dios quiere y donde Dios quiere. Eso no era el río que él quería. Porque era un río que no era muy limpio. Aquellos parece que aquellos eran hermosos, agua cristalina. Y no, porque allí era que la arrogancia de ese hombre se le iba a ir. Y lo más grande es que un río que era sucio, la carne se le restauró y se le puso como un niño. La lepra se le fue, pero había una lepra también que ese hombre tenía, esa arrogancia y ese orgullo también se fue. ¿Qué es lo que Dios quiere? El hombre cuestionó, tuvo que ser el sirviente y decir: ven acá, Padre mío. Si Dios no te hubiese pedido otra cosa más maravillosa, no lo hubiese hecho. No te está diciendo Dios que te zambullas allí, que tú vas, oye, mira, Dios tiene que usarla, porque hay gente que son obstinados como Balaán. Dios le dice a Balaán: no vayas con esos hombres. Y cuando le dicen: mira, ven acá, porque tú no has venido donde mí, porque lo querían honrar. Hay gente que quiere la honra de los hombres. Esta honra, los chavos. Yo te quiero honrar mucho para que me maldigas a este pueblo. Y cuando Dios enseguida le sale al encuentro y ven acá, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? ¿De dónde vienen esa gente? Y le dice: no quiero que vayas con ellos. Y después le dice Balaán a esta gente: es que Jehová no me quiere dejar ir. En otras palabras, yo quiero ir, el problema es que Dios no me deja. Y así hay gente que no es la voluntad de Dios, no, es que Dios, yo quiero ir, yo quiero hacer eso, pero es que Dios no quiere. Es el problema, porque no están afinados a la voluntad de Dios. Y dice la palabra del Señor que en otra ocasión que mandaron unas personas para honrarlo más grande todavía. Parece que trajeron unas cosas, muchachos, espérate, que aquí es que... Y Dios le dijo: pues, está bien, vete, sí, porque hay momentos que hay así, que Dios nos prueba también, porque entramos en la voluntad permisible del Señor. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero cuando usted se obstina en hacer lo que usted le da la gana, pues Dios hace esas cosas también. Y cuando, en vez de cuestionarse si ven acá, pero Dios me dijo a mí que no fuera, ahora Dios me está diciendo que vaya, ¿cómo es esto? Y el hombre, como quería ir, pues entonces arrancó y se fue. Y Dios le salió al encuentro con una espada desenvainada en la mano, y hasta el fin que por poco lo matan, porque el camino era perverso delante de él. Lo más grande de este asunto es que este hombre, la bula, le habla. Y la obstinación, como mucha gente en la casa del Señor, cuando Dios le abre la boca a la mula, porque la mula estaba viendo y la había entrado a palo ya unas cuantas veces, llevaba la mula así a jorar.
Entonces la mula estaba viendo el ángel de Jehová con una espada desenvainada, pero el hombre de los ojos abiertos, como dice la palabra, no lo había visto. Iba ciego, ¿porque qué? Porque iba con un propósito, iba rumbo al fracaso, no era lo que Dios quería. Eso no era lo que Dios quería, pero como eso estaba en el corazón de este hombre, porque como lo iban a honrar, como él decía, como le había dicho, no es que Dios no me quiere dejar ir, yo quiero ir, pero Dios no me quiere dejar ir. Y así hay mucha gente. El camino era perverso delante del Señor. Hay mucha gente que el camino delante de los ojos del Señor es perverso porque su corazón no está limpio y no es lo que Dios quiere. No están haciendo lo que Dios quiere delante de su presencia. Y Dios los está velando. Y quizás pensarán que pasan por desapercibido, pero no, hermano. Y dice la palabra del Señor que Dios le abre la boca a esta mula. Lo más increíble es que la obstinación, porque la obstinación qué malo es, hermano. Este hombre comienza a entablar una conversación con la burra. Con la mula, mire qué cosa más grande. Le está hablando y empieza a discutir con la dichosa mula, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Y empezó a hablarle y a discutir con la mula. Oye, imagínate el perro de tu casa que empiece a hablarte y tú sigas hablándole al perro y no te des cuenta que Dios le abrió la boca al perro. No se dio cuenta de que Dios le había abierto la boca a la mula, alabado sea el nombre de Jesús. Estaba discutiendo con la mula. Hasta donde llega la gente, hermano. Por poco lo matan allí. Porque su camino era perverso por no buscar lo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? En este año, ¿cuántas cosas, cuántas resoluciones, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Vamos a buscar la grandeza o vamos a buscar lo de Dios? ¿Qué es la grandeza? Pues vamos a hacer la voluntad de Dios, eso es grandeza. Sea lo que sea que Dios te mande a hacer, porque no hay cosa pequeña ni grande, alabado sea el nombre de Jesús, es hacer la voluntad de Dios. Si hay algo grande en este mundo, es hacer la voluntad de Dios. Todo lo demás es pasajero. Que alcancemos ciertas cosas, bueno, gloria a Dios por Jesucristo, pero esas cosas perecen. Vamos a hacerlo de Dios para recibir la bendición de Dios y que otros reciban bendición. Dios nos ha puesto con bendición y queda poco tiempo. Vamos a hacer lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es hermoso. Lo que Dios quiere para con nuestras vidas tiene valor. Y lo que Dios quiere para con nuestras vidas es honroso también. Que podamos vivir y llegar al quizá al final de nuestros días y decir, oye Señor, hasta aquí he llegado, he acabado la carrera. Lo que me resta es el galardón porque yo hice tu voluntad, Señor. Ese hombre acabó esbaratado. Cogió pedra, cogió puño, cogió latigazo, pero hizo la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. No buscó la grandeza. Grandeza tenía antes, iba de espaldas a Jesucristo. Porque ignoraba que aquel a quien estaba persiguiendo era el dador de la vida. Y Jesucristo tuvo que revelársele, que fue el apóstol Pablo. Pero ¿cómo terminó el ministerio de ese hombre? En honra. Las pasó vicisitudes, sí, en naufragio, en peligro del camino, en hambre, en frío. ¿Cuántos golpes no recibió? Pero hizo la voluntad de Dios. ¿Qué quieras hacer entonces tú? ¿La voluntad tuya, alcanzar grandeza? ¿O vas a hacer la voluntad de Dios? Dios le dijo a este hombre que no había mejor, iba a recibir su vida por botín. El botín de nosotros es podernos irnos para el cielo en arrebatamiento. Busquemos eso. ¿Qué cosa más grande que esa? No busquemos las grandezas, hermano. La grandeza, hermano, es hacer la voluntad de Dios. No busquemos cosas personales, vamos a buscar lo de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde de una forma hermosa. Que este año te proponga como ese hombre empezó su ministerio. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga este año? Eso es lo más sensato. Y aunque no parezca lógico lo que Dios te está mandando, hazlo. Porque es Dios que te está mandando a hacerlo. No mires a los hombres, mira a Dios. Los hombres son. Pero Dios sigue siendo Dios. Y de Él es que recibimos la recompensa. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Un abrazo. De una manera pues hermosa. Y voy a orar en esta tarde para que pues esta palabra pues siga emanando vida en el corazón de aquellos que nos están escuchando. Así que gracias por estar ahí, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que pases una tarde hermosa y maravillosa. Así que damos gracias al Señor. Padre, gracias. Te alabo, te glorifico, mi Dios. Porque tu palabra no escasea, Dios del cielo, y tú hablas a tiempo, Señor. Dios mío, ¿qué queremos como iglesia? ¿Qué queremos como tus hijos, como siervos de Dios? ¿Para dónde vamos? Son preguntas, Dios del cielo, que tenemos que hacerlas porque a veces empezamos a caminar y vamos rumbo al camino que nosotros tenemos y no rumbo al camino que tú quieres.
Tu palabra es lámpara, mi Dios del cielo, y muchos se están desviando de ella, Padre. Y nos muestra el camino, mi Señor, y a muchos se le ha perdido el camino. Te ruego y te pido, mi Dios del cielo, Padre, aquellas personas que estén escuchando, mi Dios del cielo, aún mi persona, busquemos, mi Dios del cielo, la verdadera grandeza, y la verdadera grandeza es servirte a ti, y servirte y hacer lo que tú quieres. No hay mayor grandeza que esa, mi Dios del cielo, Padre, porque haciendo eso vamos a salvar nuestras almas, mi Dios del cielo. Vamos a recibir el galardón, vamos a estar en el reino de los cielos, nos vamos a poder ir en obediencia al arrebatamiento, mi Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendice, mi Dios del cielo, a aquellos hermanos míos, aún los que aquí se encuentran, Padre, que podamos hacer tu voluntad, mi Dios del cielo, y podamos deleitarnos en hacer tu voluntad, mi Dios del cielo, Padre, porque es para gloria y honra de tu nombre, mi Señor, y es para beneficio de nuestras almas, Señor. Tú sabes que es lo mejor que nos conviene, mi Señor. Ayúdanos a permanecer en eso. En el nombre de Jesús, amén. Así que Dios te guarde, Dios te cuide, un abrazo, y que el Señor siga derramando bendición sobre tu vida. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos. Ha sido su programa Testifiquemos. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para tu vida. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. Hasta que